yo sé que ando apagada, sé que me he apartado, pero ¿qué hago? Joselito, escucho una voz. Ay, santo Dios, esto lo tengo, siempre digo yo, esto lo tengo que dar como testimonio, porque yo sé lo sobrenatural de Dios. Así es. Que cuando Dios es sobrenatural y envía a sus ángeles a guardarte que tu pie no tropiece. ¿Me explico? Entonces, recuerdo que ahí yo escucho una voz que me dice, préndelo con cualquier llave porque va a prender. Dios te bendiga, familia, nuevamente conectado con todos ustedes desde acá, desde su casa, su programa Excelencia Cristiana Televisión. Quien conecta contigo a esta hora es tu amigo y hermano evangelista Joselito Pérez. Para mí es una honra, un privilegio estar conectado con ustedes. Como siempre, traemos hombres y mujeres de Dios a testificar de los milagros, de los cambios, de los rompimientos que Dios ha hecho en su vida. Yo creo en un Dios que cambia, en un Dios que transforma, en un Dios que liberta. Hoy tenemos una invitada especial desde la Ciudad de México. Oiga esto, desde la Ciudad de México. Dios bendiga a todos los mexicanos allá donde se encuentra, que van a ver estos videos. Que la bendición y la cobertura de Dios te alcance donde quiera que esté. Amén. Hoy tenemos una pastora de esa tierra tan linda, tan hermosa, amén, donde hay hombres y mujeres de Dios que aman a Dios con locura, aman a Dios de corazón, allí en la Ciudad de México. Y tenemos una de esas personas, la pastora, está con nosotros, la cual Dios la trajo acá con una palabra poderosa, una palabra de transformación, una palabra de cambio. Yo sé que será de bendición. Y a la vez, si usted quiere conocer parte de su testimonio, acomódese bien, porque lo que usted va a escuchar es algo impactante, verdaderamente que Dios es real. Amén. Así que, amada pastora, ¿cómo se siente de estar acá? Bendecida, contenta, una bendición. Decía que realmente para mí esto es un privilegio de estar aquí. Nunca en mi pensamiento estuvo, pero creo que en el pensamiento de Dios sí, ¿no? Creo que en el pensamiento de nosotros como en la parte humana, nunca pensamos que el sueño de Dios y los propósitos de Dios llevan más allá que el pensamiento de nosotros, ¿no? Yo creo que la mente del ser humano es finita, pero Dios es infinito. Entonces Él es soberano, ¿no? Y creo yo que bueno, Dios es un Dios de propósitos. Y pues estamos aquí, Joselito, para hablar un poco del testimonio, de donde Dios y lo que Dios ha hecho. Y dijiste algo muy cierto. Creo que cada uno de los que debe de estar aquí, debemos de traer un testimonio de poder, ¿no? Algo de que impacte el corazón de las vidas. Y bueno, ahí está una parte de mi testimonio, el cual Dios, te decía hace un momento, yo estoy en esta tierra, de la tierra de los vivientes, porque hay una voluntad de Dios perfecta y agradable. Cuando yo te comentaba hace un momento que a la edad de 1 año y medio, la ciencia me dio por muerta. O sea, dijo la ciencia, ella ya no tiene más lucha, que hay un estado de coma, ¿no? A la edad de 1 año y medio.
Mi madre firmó y dijo, está bien lo que diga la ciencia, pero la última palabra la tiene Dios, ¿no? Así es, La última Dios, palabra la Dios. tiene Dios. Y ella se afirmó porque ella era una mujer que ya conocía de Dios, pero no estaban bien cimentados, eso hace ya 45 años de eso. Entonces, ya dije mi edad, ¿no? Pero bueno, Dios es bueno. Aquí estamos a los 45 años sirviéndole a Dios. Y bueno, regresando un poco al testimonio, es que a esa edad, cuando me declaran ya que no había esperanza, mi madre dijo, bueno, Dios tiene la última palabra. Y ella viene a los pies de Cristo y se afirma y le dice, Señor, si tú me la dejas, yo voy a servirle a usted y nunca me apartaré de sus caminos. Entonces, al tiempo, a los días, el médico entra y le dice, me llama mucho la atención, porque dice ella, me platica que cuando estaba un grupo de médicos, llama un médico a otro y le dice, vengan, porque aquí una resucitada, le dice. Entonces, imagínate aquel nivel de que en el hospital, allá en la Ciudad de México, que es una ciudad muy grande, Sí, sí. en ese hospital, y juntamente en el especialista le dice a los alumnos, vengan, vamos a ver a la resucitada, ¿no? Entonces, ahí me bautizaron con el nombre de la resucitada. Era la resucitada porque literalmente los pulmones estaban deshechos. Tengo una cicatriz en lo que es en mi parte de mi espalda, que se me abrió para sondear toda la pus que ya estaba en mis pulmones. Entonces, para ellos decían, esta mujer ya no, esta niña ya no tiene vida. Y a los días llega y le dice, vengan, porque ella es una resucitada. Y dice mamá, que ella vio y me dijo, ¿cómo que pasó? Algo sucedió, Dios mío, un milagro de algo repente. pasó, pero aquí está su hija. Gloria Entonces, a Dios. creo yo que, te decía Joselito, que cuando Dios tiene algo específicamente en un hombre y una mujer, tú cargas y portas una palabra, un diseño de Dios, que ya fuiste escogido, como dice Jeremías, fuiste escogido desde el vientre de tu madre, ya te escogió. Y le dice a David, ¿verdad? Me envió a tus ojos, le dice. Entonces, creo que cuando ya tú traes ese diseño del cielo, Dios hace y mueve todas las piezas para que se cumpla el propósito. Entonces, pues bueno, eso pasa. Y crezco, yo nací básicamente en cuna cristiana, pero ya sabes, ¿no? El tiempo de la etapa que quieres conocer el mundo te quiere seducir, te quiere atraer, ¿no? Y a la edad de los 17, 18 años yo quería conocer el mundo, quería conocer lo que eran, en mi país le dicen los antros, no sé acá cómo se diga, pero allá en mi país le dicen los antros, ¿no? Entonces, cuando yo quería conocer el mundo, y olvidarme, a pesar de haber crecido en el Evangelio y conocer y que mi mamá nos instruyó, quería conocerlo. Y recuerdo que a ese tiempo, Joselito, viene algo que Dios permitió, porque hoy yo creo que cuando una mamá ora, Así es. que una mamá dice, Señor, Wow, santo. esta mujer se quiere olvidar de lo que tú ya hiciste. Dios. Pero había unas rodillas que clamaban por su hija. Santo Jesús. Y cuando yo empecé a tener esa experiencia de querer ir a conocer el mundo, no entra un estado depresivo en mi vida, una depresión terrible a la edad de los 18 años, que empecé a vivir cosas que nunca lo imaginé. Empecé a escuchar voces que me decían, te vas a morir, te vas a morir, decía. Y yo tenía un momento que no tenía paz en mi vida. Y recuerdo que a esa edad yo le dije, Señor, si usted me quita esta sensación que tengo tan terrible de muerte, de temor, de ansiedad, de todas cosas que los médicos me preguntaban y decían, pero ¿cómo tú a esta edad estás viviendo esta situación, este estado tan terrible? Y yo decía, no lo sé, yo no lo sé. Yo recuerdo, Joselito, que un jueves, bien me recuerdo, un jueves en la iglesia que mi mamá se congregaba, mi anhelo decía era ir a la iglesia. Después de que no quería ir a la iglesia, mi anhelo era todos los días querer estar en la iglesia. ¿Me entiendes cómo es eso? No quería ir a la iglesia. Y cuando viví esa situación, quería estar en la iglesia todos los días. Y recuerdo que ese jueves, postrada ahí en el altar, le dije a Dios, si usted me quita esto, le prometo servirle todo el resto de mi vida. Vive Jehová, Joselito, que postrada ahí en ese altar, yo me levanto y aquello se va.
Dios. Jamás lo volví a experimentar, ese miedo, ese temor. Vive Dios, entonces Dios es real. Dios es real. Santo. Dios es real y Dios es tan real que cuando una madre dobla rodillas, Así ay, es. santo Dios, Oh, y le clama a Dios y le dice, Señor, yo recuerdo lo que usted hizo con esta hija mía, que usted la dejó por un propósito, para algo celestial, para algo eterno. Dios nunca se va a olvidar de ese pacto Así que es. hiciste, Dios se olvida de su porque promesa. Dios es el Dios de pactos. Así es. Cuando un hombre y una mujer dice, Señor, yo hago este pacto de obediencia contigo, Dios no se olvida. Dios nunca se olvida del pacto, porque Dios es fiel a su palabra y Él cumple sus promesas y sus propósitos. Entonces creo yo, Joselito, que cuando yo viví eso es porque Dios lo permitió. Dios lo permitió para no desviarme. Y Dios de ahí viene y yo empecé a servir a Dios. Empecé a servir a Dios a la edad de los 19 años. A los 19 años empiezo a servir a Dios. Entonces creo que cuando de ahí ya empieza mi vida a entrar en una atmósfera de servicio a Dios, a la edad de los 25 años, Santo. viene a mi vida un ataque, una lucha espiritual impresionante, muy fuerte. Empecé a tener una lucha espiritual fuerte, donde literal empecé a lidiar con espíritus que atacaban a mi congregación, donde venía una bruja y maldecía a la congregación. Y me metí a luchar una guerra espiritual que hoy entiendo a esta edad, que hay guerras espirituales que tú estás autorizado para pelearlas. Así es. Y hay guerras espirituales que es toda una congregación. Así es. Entonces yo me meto a pelear una guerra espiritual que no la peleaba toda la congregación, sino yo solamente, y cuando yo la peleo, todo aquello se me regresa. Y entré como en un estado de desánimo y literal, de verdad te lo digo, que yo doblaba rodilla y esa bruja se paraba atrás de mí y yo no entendía nada. Dios mío. Yo no sabía, te estoy hablando hace 20 y tantos años, que hoy hay un nivel de revelación acelerado, ¿cierto? Así es. ¿Cierto? Hoy hay una revelación. Antes había mover, pero no había revelación. Así es. O sea, a mí me tocó crecer esa etapa donde había un mover del Espíritu Santo poderoso, una manifestación poderosa, pero no había un nivel de revelación. Entonces, cuando tú no caminas en una revelación, el enemigo viene y te quiere, y te viene y te hace trizas. Así es. Porque no entiendes, porque no se te ha sido revelado. Entonces, cuando yo me meto en toda esa lucha espiritual, literal, todo se me vino en contra. Ajá. Dios mío. Y cuando se me viene en contra, caigo en un desánimo espiritual y de repente me encuentro que después de aquella jovencita que le entregó su vida a Dios, quería servirle a Dios, resulta que ya no quería servirle. Entonces, ahí vino el desánimo, Joselito. Vino, tocó la puerta el desánimo. Entonces, cuando toca la puerta el desánimo, dejo de ir a congregarme. La iglesia se desbarata para esto. Se divide, se deshace. Y bueno, aquello hizo trizas a la congregación. Santo. Y para no hacerte esta historia tan larga, porque quiero llegar a este punto, O sea, es que en ese momento que la congregación, el enemigo atacó tanto a la congregación, sí, que hubo batalla, hubo un descuido. Sí. Porque cuando el enemigo ataca, Ya. es porque hay un descuido. Así es. Ejemplo, hubo un descuido en usted, donde vino el desánimo, el desaliento, tenía poca fuerza para seguir Ya. peleando. A usted ser golpeada en el mundo espiritual, ahí fue que vino la guerra sobre la congregación. ¿Y qué pasó cuando usted se sintió de esa manera, como abandonarlo todo, desesperada, desanimada? ¿Qué ocurrió con su vida en ese momento? Lo que ocurre es que cuando viene ese momento que entro en desánimo, dejo de congregarme porque la iglesia estaba literal abandonada, como si hubiera entrado en una etapa de tinieblas. Entonces, cuando yo entro y empiezo a dejar de asistir a la iglesia, me enfrío, Joselito, me enfrío. Me enfrío de tal manera que yo después ya no quería saber nada. Después de haber estado dentro, pelear la batalla, no quería saber nada. Pero, ¿por qué platico esto? Porque cuando sucede esta situación, viene dentro este desánimo, dejo de asistir a la iglesia, llega un momento que conozco una persona dentro del caminar de Dios, pero como muy apartada esta persona,
Y ahí empieza un tiempo de calvario, yo le llamaría así, porque a mí me gustaba ayudar mucho a la gente en drogas y todo este tema. Y conozco a una persona que le quise ayudar en este tema, pero esta persona le llamamos en mi país, se ondea, se le va por otro rollo y resulta que se confunde, y cuando me quiere llevar a la fuerza, le llamamos en México como un tipo secuestro, Sí, ¿ya? sí. Entonces me quiere llevar a lo que es al secuestro, y recuerdo esa etapa de mi vida. ¿Por qué? Porque yo, regresando un poco a lo que te decía, es que cuando tú portas esa palabra de Dios sobre tu vida, no hay diablo, no hay nada, no hay peste, no hay nada que pueda detener lo que Dios ya dijo. Porque recuerdo que cuando esta persona me llevaba a punta de a la fuerza en mi propio carro, entonces yo empiezo a gritar y empiezo a decir, ayúdenme, porque él me lleva. Y recuerdo que esta persona se baja del carro, toma las llaves y me dice a mí, yo le voy a decir a esa mujer que tú eres mi hermana y que tú te querías ir con el novio. Yo dije, wow, este hombre sí que está loco, loco, estaba loco el hombre. Y yo me quedo en el carro y le dije, Dios, ¿qué hago? Yo sé que ando apagada, sé que me he apartado, pero ¿qué hago? Joselito, escucho una voz. Ay, santo Dios, esto lo tengo, siempre digo yo, esto lo tengo que dar como testimonio, porque yo sé lo sobrenatural de Dios. Así es. Que cuando Dios es sobrenatural y envía a sus ángeles a guardarte que tu pie no tropiece. ¿Me explico? Entonces, recuerdo que ahí yo escucho una voz que me dice, préndelo con cualquier llave porque va a prender. Dios. Vive Jehová, que esto es real. Saco las llaves de mi recámara, de una llave X, Wow. la pongo en el carro y prende el carro. El carro prendió, así como lo escuchas, el carro prendió. Mi Dios es real, sí, con cualquier llave. Te estoy hablando de una llave de una recámara. Exacto. ¿Sí me explico? Que es imposible. Que es imposible que un carro, trata de prender tu carro, con eso no lo prendes, ¿no? Entonces, lo prendo y me escapo. Dios. Yo vi la mano de Dios ahí. Yo vi la mano de Dios ahí obrar poderosamente. Cuando tú cargas el destino, hay una palabra que dice propósito. Y la palabra propósito, cuando yo me voy a estudiarla, significa el pensamiento. Entonces yo lo que entiendo que cuando tú portas el propósito de Dios, tú portas el pensamiento de Dios sobre tu vida. Hay un pensamiento de Dios que ya puso en tu vida, y ese propósito y ese pensamiento carga el sueño de Dios, porque no son tus sueños, son el sueño de Dios para venir a un tiempo de cumplimiento. El sueño de Dios se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque platico esto, porque si algo me hubiera pasado en ese tiempo, yo no estaría aquí, en esta nación. Trayendo una palabra que Dios me sacó de mi tierra y me dijo, Adriana, yo te saco de esta tierra, te posiciono acá para que tú lleves este mensaje a esta nación. Así es. ¿Sí me explico? Entonces, creo yo que cuando tienes ese propósito, Dios se mueve de una manera sobrenatural. Así es. Mueve las piezas. Y esto me lleva a pensar que cuando Jesús vino a esta tierra, ay, santo Dios, mira, qué tremendo, poderoso esto. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él portaba el sueño y el pensamiento del mismo eterno, del Padre eterno. Así es. Del mismo Padre eterno. Y cuando esto sucede, que cuando Él fue llevado al desierto para ser tentado, lo servían los ángeles. Lo cual quiere decir que cuando tú portas el propósito, el diseño de Dios, ángeles van a ser enviados para que tu pie no tropiece, para que puedas cumplir el propósito. Tenía que suceder esto, que el cual Jesús en ese momento, en ese desierto, tenía que ser, ¿cierto o no? Tentado. Así es. Porque tenía que haber un propósito, Él tenía que vencer. Así es. Tenía que ser procesado. Tenía que ser procesado. Oh, my God. Tenía que ser procesado. Entonces, yo creo que cada hombre y cada mujer, para llegar al nivel, a la dimensión que el Espíritu de Dios te está llamando, te tiene que pasar por una dimensión, un proceso para dimensionarte. Nunca puede venir una dimensión mayor sin antes tú pasaste un proceso. Así es. ¿Cierto? Dios mío. No. Tiene que ver, siempre. Yo recuerdo una palabra, Joselito, que en un momento de estos desiertos, de esos procesos que empiezas a vivir, el Espíritu de Dios me habla y me dice, Adriana, si tú logras escuchar mi voz en este tiempo, en este desierto, es porque estás lista para salir. Dios.
Nunca antes tú vas a salir del desierto Wow. si no antes escuchaste la voz de Dios. Así es. Que te dice, ¿estás lista? Wow. No te quejes, porque lo que viene es un nivel mayor de gloria. Así es. No te quejes, no te quedes en el camino, sino avanza y posiciónate. Así Creo que cada vida, creo que cuando tú portas el diseño de Dios, el propósito de Dios, por eso yo te decía ahorita, no hay diablo, no hay peste, no hay COVID, no hay nada que te pueda detener, porque ya Dios te envió. Y cuando Él te envía, te empodera. Amén. Cuando Él te empodera, porque Él ya trazó esta dimensión y este diseño en ti. Así es. Y en este tiempo, creo que Dios está descodificando hombres y mujeres Aleluya. con testimonios, con vivencias, con vivencias para poder manifestar en este tiempo. Aleluya. Oh my God. Esta palabra ha trastornado mi mente. Yo sé que hay muchas personas que ahora mismo están conectados con nosotros que se identifican con esta palabra. Y yo creo que hay una transformación en la vida de alguien. Hay una reforma que Dios vino a traer en la vida de alguien. Y yo sé que a través de esta palabra esto traerá un rompimiento, o ha traído un rompimiento profético desde el momento que el ministerio de Dios en su vida comenzó a fluir. Sus familias, sus amistades, sus amigos, cuando vieron ese gran milagro que Dios hizo en usted, ¿qué le dijeron? ¿Cómo ellos se sintieron? Fíjate que me llama la atención que cuando ellos vieron este milagro y toda esta parte en la vida, toda la mayoría de mi familia está sirviendo a Dios. Santo. La mayoría, mis hermanas sirven como salmistas, tengo una hermana mayor que es pastora, todas sirven, gracias a Dios, la mayoría. Ahí tengo 12 varones que de repente son como que los que estamos orando y seguimos orando por ellos, ¿no? Somos 10 hermanos, 10 hermanos, 7 mujeres y 3 varones. Oh my God. Todos vivitos. Ay, gloria. Solo el año pasado mi madre partió con el Señor, Santo. avisándonos Dios En que... un lugar seguro. Sí, Dios sí, no sabe sabes. todas las cosas. En el 2019 Dios nos habló y nos dijo, ella va a partir. Y yo dije, Dios, fuerte, una mujer de 83 años partió básicamente. Fuerte, una mujer fuerte, fiel a Dios. Ella desde que le sirvió a Dios fue fiel. Si hay una palabra que Dios le caracterizaba a ella, era, siempre le decía, mi sierva fiel. Yo creo que hay un secreto ahí. Así es. Yo lo descubrí a través de la vida de mi madre. Y cuando lo veo a la escritura, digo, wow, Dios siempre le habló de sierva fiel. Sierva fiel, yo te voy a honrar en los últimos días. Joselito, no quiero que se me pase esto. En plena pandemia, en México, que la golpeó terrible, en plena pandemia, que no estaba permitido servicios, todo era los funerarios, enterrabas a tu muertito y era, vámonos. La funeraria nos permitió 1 hora hacerle servicio para despedir en la congregación y de ahí partir al panteón. Y yo recordaba y retumbaba en mi espíritu que cuando entramos 2020, Dios me habló y le dio una palabra. Le dije, en tus últimos días, Dios te va a honrar, madre. Santo. Ha sido de las palabras proféticas más fuertes que me han tocado entregar. Dios te va a honrar en el último día. Mi mamá estaba bien. ¿Cómo tú le entregas una palabra a tu madre? Estaba bien. Lo de ella fue así, 2, 3 meses y se fue. Wow. Y no fue por la pandemia, fue un tema de salud. Amén. Pero ya estaba destinado. Santo. Entonces creo que hay algo poderoso cuando tú le eres fiel a Dios. Así es. Cuando tú caminas en fidelidad, Dios siempre se va a acordar porque vio tu fidelidad. Amén. Y eso me lleva cuando le dice a Job, ¿no? No has visto hombre fiel y justo Amén. como Job, ¿no? Así es. Y dentro de sus hermanos, amada pastora, ¿hay más pastores dentro de sus hermanos? Mi hermana, tengo una hermana mayor que es pastora en Ciudad de México. Una hermana, la menor, mi hermana menor es la salmista de casa, una salmista profética que Dios la usa para gloria de Dios en una atmósfera profética, una transformadora de atmósferas que Dios le en la adoración. Entonces, creo yo que hemos, a través del testimonio y dando testimonio, que se ha impactado vidas, la congregación. Creo que cuando tú logres entender que esto no se trata de ti, Así es, se trata de Dios. que se trata de Dios. Wow. Y que te logras entender Dios, que el testimonio y lo que es Dios. cierto, los procesos que tú vives, es para glorificar a Dios. Así es. La Biblia nos dice que es para que se engrandezca Cristo Así es.
hasta que Cristo se ha formado en vosotros, dice Pablo. Entonces creo que cuando cada desierto que vivimos y cada proceso que vivimos es para que Cristo sea engrandecido en nosotros. Y a través de ese engrandecimiento se engrandece, tú vas a engrandecer a Cristo. Entonces tú engrandeces a Cristo y es como un efecto dominó, ¿no? Que todo se empieza a engrandecer a Cristo para que el cuerpo de Cristo llegue a la plenitud, a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Santo, wow. Sí. Esto está, oye, yo me siento como suspendido en el aire, porque cuando usted se conecta con una mujer de Dios, un hombre de Dios, lleno de la gloria de Dios, tú sientes como que tu espíritu se conecta al Eterno. Eso es tremendo, eso es tremendo. ¿Cómo usted asimiló o aceptó el pastorado? Ya eso. ¿Qué proceso hubo para ser posicionada en el pastorado? Te cuento, te cuento, voy a trato rápido. Empieza esto lo bueno. Resulta que cuando en ese tiempo que te digo que tiempo le llamo yo mis 3 años del silencio, que entre que esa etapa, los 3 años del silencio, donde me pasó de todo un poco, ¿no? Esos 3 años, entre los 25 años, yo conozco a mi esposo. Mi esposo era simpatizante, no era un hombre que yo decía, un hombre de Dios, ¿no? Hoy camino con un hombre de Dios, hoy camino con un hombre, tengo un hombre de Dios, pero a esta mujer le costó ese hombre de Dios. Yo le conozco a mi esposo y él era simpatizante. Entonces, yo creo que esta parte de este testimonio va a impactar a mujeres. Yo creo fielmente, porque hoy se pregona mucho, Joselito, y te hago un paréntesis, donde yo he escuchado muchos pastores decir, si el hombre ya, bótalo y toma otro. Y yo estoy en contra de eso, porque yo sé lo que es vivir 3 separaciones con mi esposo, por causa de los encontronazos, por causa de las circunstancias, por causa que cuando Dios me llama al ministerio, yo le dije a él, cuando yo me casé, le dije, yo no sé qué, pero 2 cosas te voy a decir. Número 1, yo no sé de qué le tengo que servir a Dios, pero algo le tengo, Dios me llamó para servirle a Dios. Número 2, le dije, yo no sé si te voy a poder dar hijos, porque la ciencia me había dicho que yo iba a batallar, que iban. Al mes que me casé yo tuve mi primer hijo. Al año y medio tengo mi segundo hijo. Y después Dios le plació y cerró mi matriz. La ciencia me había dicho que yo iba a batallar para tener hijos. Tengo 2 varones, para gloria de Dios. Me cerró la matriz el Señor y no me volvió a dar más. Solo los que Dios me había anunciado. Porque Él me lo dijo, vas a tener un varón y le pondrás este nombre. Entonces sí lo que Dios te da, ¿no? Eso es parte del testimonio. Y cuando yo conozco a mi esposo, empieza la parte que Dios me llama y me dice, vas a servirme y vas a levantar una obra. Yo le dije, Señor, será, porque mi esposo no está. Te estoy escuchando bien. De esas veces, Joselito, que no te ha pasado, te estoy escuchando bien, Señor. Y él me dice, sí, dale. Entonces empecé a levantar y empieza un momento donde empiezo a batallar, porque se vienen los problemas más grandes. Y después me encuentro ministrando con las mujeres golpeadas. Y esa es la parte de mi esposo, muchas veces no le gusta que dé testimonio, ¿verdad? Pero creo que es necesario que lo diga. Ahí voy. Pues lo escuché mi esposo, ay. Lo bueno que Cristo ya me lo transformó, ¿no? Pero yo tenía a mi esposo bravo, mi esposo grandote, así bravo, ¿no? Y yo oraba por las mujeres para que Dios las sanara, las ministrara. Yo llegaba a mi casa y yo tenía en casa un hombre bravo. Que si yo llegaba tarde, había problemas. Y había una atmósfera contraria. Y yo decía, Señor, tú me llamaste a servirte, pero yo estoy en casa batallando en esta área. Y me separé 2 veces, Joselito, 2 veces. Y la tercera recuerdo que postrada en casa, él me dijo esto, tú no has logrado entender que es a ti a la que estoy procesando. Tú no has logrado entender que es a ti a la que estoy trabajando a través de él. Y él me llevó, y yo me dirijo con las mujeres, porque mucha mujer de Dios, que pudimos haber crecido en el Evangelio, pudimos haber hablado y predicar como yo predicaba.
Yo hablaba, yo ya predicaba, ministraba, echaba fuera demonios. Y los demonios se iban en el nombre de Jesús. Amén. Pero yo vivía un matriarcado en casa. Santo Jesús. Yo vivía un matriarcado que yo quería también que todo lo que mis dedos se hicieran, todo tenía que suceder. Así es. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando Dios me llama y me dice, reprende en ti el espíritu de matriarcado que hay, repréndelo, porque esto viene generacionalmente. Y Dios me lleva a entender la vida de Eva, cuando Dios formó en el Edén, formó a Adán y a Eva. Lo que se manifestó también ahí fue un matriarcado, un gobierno. Y desde ahí por siglos, décadas, ha venido ese espíritu de matriarcado que en mucha mujer, y mira que soy mujer, y para que yo lo diga, una mujer que lo diga, eso está duro. Eso está duro, por eso a veces no caigo bien y no a mis hermosas, bellas mujeres. Pero hay un matriarcado, todas en alguna dimensión, pero todas cargamos un matriarcado generacional, que lo tenemos que romper, porque muchos matrimonios se han venido rompiendo por causa del matriarcado. Aún de mujeres cristianas, claro. ¿Un matriarcado qué es? Un matriarcado cuando un espíritu de matriarca es cuando la mujer quiere gobernar sobre el sacerdocio. Dios mío, que se empodera de la casa. Se empodera de la casa, donde quiere que el hombre esté debajo de ti. Y hay algo que una mujer jamás va a poder. Podemos ser pastoras Amén, y todo, amén. pero jamás vamos a poder ser cabezas de un hogar. No, no se puede. Claro, la Biblia dice que el hombre es el sacerdote, es la cabeza del hogar. Amén. Entonces, cuando el matriarcado lo que hace eso, Joselito, es que quiere... es un espíritu muy parecido a un espíritu jezabélico, ¿sí estás de acuerdo? Sí, es un espíritu muy jezabélico y te estoy hablando que yo ya predicaba y que yo ministraba y echaba fuera demonios. Santo. ¿Sí? Y yo le llegué a decir a mi esposo, yo no te necesito porque tengo a Dios. Dios mío. Tengo mi trabajo y tengo negocio, no te necesito. Wow. O sea, hay muchas mujeres que se identifican con eso mismo. Claro, yo sé que se están y mucha mujer puede decir, ¿por qué estoy batallando en mi matrimonio? ¿Por qué mi esposo no quiere venir? ¿Por qué mi esposo no quiere venir al conocimiento de Dios? Es porque hay algo, hay una área en el corazón, hay un área en la vida que estamos jalando una atmósfera de un matriarcado. Y mientras no logremos entregarlo a los pies de Cristo, jamás el esposo va a venir a los pies de Cristo. Así es. Jamás. Wow. Porque realmente estamos cargando una atmósfera incorrecta, que lo que va a manifestar es un desorden y lo que Dios viene a meter es orden. Dios mío. Yo le digo a la iglesia, para que meta Dios orden, primero se va a manifestar el desorden. Así es. Así Nunca es. puede venir el orden sin antes se manifestó el desorden, ¿estás de acuerdo? Así es. Entonces mi vida estaba en desorden. Pero pastora, usted predicaba, sí, yo predicaba y ministraba y echaba fuera demonios, pero hasta que no se me reveló el rema de Dios, entonces yo lo pude entender. Cuando yo me postro ahí vi la mano de Dios literal en visión, una mano enorme que entró a la habitación y me sacó de mi corazón, me dijo, te lo voy a transformar y lo voy a sanar. Rompió. Mi oración cambió, Joselito. Yo empecé a orar, Señor, restaura el sacerdocio y la paternidad de mi esposo. Dios mío, Padre. Hoy yo camino con un hombre transformado, pero primero me dejé transformar. Amén. Primero me dejé transformar. Por eso hoy mucha mujer camina en ese desorden. Por eso hace tiempo cuando me invitaron a una iglesia a predicar y yo hablaba de eso, ninguna me saqué. Ninguna gloria a Dios de las mujeres. Y era una confraternidad de mujeres y créeme, lo que ninguna amén. Todos estaban así, porque cuando te confronta. Así es. Hay problema. Hay problema. Sí, pero la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Así es. La verdad te lleva a una libertad. Jamás. Y creo yo fielmente que hoy hay mucha mujer empoderada, sí, pero pocas idóneas. Amén. Ay, lo dije. Dios. Ay, lo dije. Muchas empoderadas, pero pocas idóneas. Y recordemos que a la mujer Dios nos llamó a ser idóneas antes de empoderadas. Así es. Y el secreto es reconocer en la posición donde Dios te ha puesto. Claro. Porque al hombre Dios lo puso en una posición en la casa y a la mujer también. Así la es. mujer no puede estar por encima jamás. del hombre, ni el hombre tampoco puede estar por encima de la mujer, sino que la palabra dice que ambos serán una sola carne, ¿verdad? Y es tan tal que Dios estableció un orden tan profundo donde Dios habla respecto al matrimonio. Dios, lo primero que hace Dios es que en vez de sacar a la mujer de la cabeza o de los pies, mejor la sacó de la costilla. De la costilla. ¿Por qué Dios no la sacó de la cabeza? Para que la mujer no se crea
que es Yes. cabeza del hogar, Sí. sino que tiene que ser una ayuda idónea para su esposo. Ahí está el Ni secreto. tampoco Dios no la sacó de los pies para que Para el que no hombre no la estuviera, pisotee. claro. La sacó de la costilla para que el hombre la ame y la quiera. Es igualmente que cuando la mujer entiende en qué posición Dios Está. la puso en un hogar, no hay batalla. Lo que pasa es que cuando no saben en qué posición está, hay un choque Así entre es. parejas. Así Entonces el enemigo aprovecha esa brecha, Ese espacio. ese espacio. Él entra y hace un desorden. Pero ese mensaje de parte de Dios, yo sé que va a transformar muchas mujeres y muchos hombres de Dios. Sí, Porque es verdad confiamos que hay en hombres Dios. machistas y Sí, también sí, hay mujeres que se creen. sí, Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere un equilibrio en un un matrimonio. equilibrio, ¿Entiendes? correcto. Que el hombre entienda que es la mujer el vaso frágil. Así Y la es. mujer entienda que el hombre es la cabeza del hogar. Así es. Y donde Dios está, en la pareja deben de entender que en el matrimonio Dios es el centro. Por cuanto Dios es el centro, todo lo que vaya a ocurrir que se presente delante de Dios, Así como es. usted le presentó a Dios su vida, usted le dijo a Dios, Señor, transfórmalo, pero usted se dejó primero transformar. Ay, Así es. Porque es bien fácil decirle, ¿no? Transfórmalo, pero no me transformes. Amén. Entonces creo que es Dios. cuando tú entras en un ámbito de transformación, tanto a él, pero también para contigo. Así mismo Entonces, es. Y ha sido una bendición y un rompimiento. De sí. verdad que sí. ¿Y qué mensaje usted le mandaría? Le voy a regalar 2 o 3 minutos para que le mande un mensaje a los pastores. ¿En qué sentido? En el sentido que usted sabe que Dios la llamó. Sí. Puede ser que en el momento donde Dios la llamó, quizá usted no quería, porque era un Sí. ministerio un poquito fuerte. Fuerte. Esos pastores que Dios lo posicionó, que están pasando momentos duros. Usted sabe que siempre el enemigo se levanta en la congregación y a veces hay líderes que quieren soltar la toalla. En estos días hemos visto líderes en depresión, Sí. que a veces no encuentran qué hacer, personas que a veces no entienden el liderazgo y se levantan en contra de su líder. ¿Qué palabra de fortaleza usted le mandaría a esos pastores? Dijiste algo muy cierto, Celito. Yo el año pasado lo viví. En plena pandemia fui quebrantada. Dios me habló y me dijo, te voy a quebrar, te voy a quebrantar. Y después a los meses pasé que caí en cama. Largo el testimonio eso. Y después de los meses fallece mi mamá. Entonces yo quería sacar, mi ciudad fue muy golpeada por el virus. Muchos pastores murieron. Y yo dije, bueno, ¿será, Señor, que esto es en contra de los pastores? Dije yo, porque murió el pastor fulano, murió el pastor. A mi alrededor murieron muchos pastores. Tijuana fue saturada de esto, del fallecimiento de pastores. Y yo quería tomar maletas y correr. Y recuerdo la madrugada, Dios me habló, y me quiero enfocar con los pastores. Porque cuando Dios te llamó a un pastorado, Dios te va a respaldar. Y no hay lugar que tú puedas correr. Porque yo quería tomar maletas, salir corriendo de Tijuana, olvidarme de la iglesia, olvidarme de todo. Y le dije a mi esposo, voy a tomar maletas, quiero correr de esta ciudad, quiero escapar. Y me dijo, ¿estás segura? Le dije, sí, claro, yo estaba segura, quería correr. Y me levanta el Espíritu de Dios en la madrugada. Y me dice, ¿a dónde vas tú? ¿A dónde quieres correr tú? Que no esté yo y mi presencia no esté. Y eso me lleva a que cuando David dice, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré? Así subiera a lo más alto y así fuera a lo más profundo, ahí estás tú. Dios. Creo que cuando tú tienes un llamado, un pastorado, a un ministerio profético, apostólico, como evangelista, como maestro, creo ahí fielmente que Dios de ahí te va a llamar y te va a levantar. No hay lugar que podamos correr, no hay lugar que podamos escaparnos, porque tú portas ese propósito, portas el pensamiento de Dios sobre tu vida. Amén. Y de ahí Dios te va a inquietar, y de ahí Dios te va a jalar, y de ahí donde Dios te va a confrontar y te va a decir, tú tienes este llamado, tienes que cumplir con él. Entonces yo lo que puedo decirles, la dependencia viene solo de Dios. No es porque seamos muy sabios, no porque conozcamos mucho, no, es porque a Dios le plació. Y esto es un regalo que no lo merecíamos, pero Dios nos lo entregó. Y la Biblia dice que todo don y toda dádiva desciende del Padre de las luces. Y es algo que Él ya te lo entregó. Le entregó a cada pastor, a cada hombre, a cada profeta. Yo lo que puedo decirle es, cumpla su asignación.
cumpla su propósito, que Dios lo hará. Así es. Dios hará. Yo hoy estoy aquí porque Él me dijo, ve a Dominicana y aquí estoy. Dios. No porque yo quisiera, no, porque tengo una congregación, tengo un negocio que Dios nos dio, yo soy especialista de ojos. Y aquí estamos. Aleluya. Aquí estamos cumpliendo, siendo obedientes Wow. a traer esta palabra de reforma. Así Pastor, es. ministro, Aleluya. yo me dirijo en esta mañana Santo para que tú cumplas tu propósito. Dios. No desistas, Dios hará. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Si Él lo dijo, ay, santo Dios, Aleluya. Él lo va a hacer. Amén. Amén. Así es. Impresionante. Wow, la gloria es de Dios, tremendo, tremendo. Dios bendiga la vida de la pastora. Oh my God, esta palabra me ha trastornado. Yo sé que ha sido de edificación, no solamente para nosotros, sino para todos ustedes que ahora mismo están conectados con nosotros. Así que de parte de Dios, amén, y de acá, desde tu casa, Excelencia Cristiana, te decimos, pastor, levántate, todavía Dios no ha terminado contigo. Amén. Asimismo, también Dios le habla al profeta, al evangelista y a aquellas mujeres que están pasando momentos difíciles en su matrimonio. Es la hora de levantarte. Yo creo en un Dios que cambia, en un Dios que liberta y en un Dios que tiene la última palabra de cualquier circunstancia que esté viviendo. Vamos a regalarle 5 segundos a la pastora para que haga un clamor por esas personas que ahora mismo están viendo este video, para que esta palabra sea productiva en la vida de alguien. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde está cada hombre, cada mujer tuya, cada ministro, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, oramos y rogamos para que usted llegue a cada rincón de este lugar y que, Dios mío, esta palabra, este testimonio sea transformando, trastornando vidas, trastornando corazones. Oro, Padre, para que tu Espíritu Santo, Señor, impacte el corazón de tus siervos. Donde hay desánimo, meta ánimo. Donde, Dios mío, así cuando sopló los huesos secos que estaban en gran manera, tu palabra dice que en gran manera estaban secos. Tu espíritu sople vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Una palabra profética. Sopla, Padre del cielo. Ahí donde están, Padre, los que escuchen este video, los que vean esta transmisión, Padre, donde hay desánimo, meta ánimo, Espíritu Santo, jalando, Dios mío, vida. En el nombre de Jesús profetizamos vida, vida cada hueso seco, vida cada ministerio. Hay ministerios que se están secando, empiecen a florecer. Ministerios, Dios mío, talentos, Padre, en el nombre de Jesús, empiecen a cobrar vida. Mujeres que están pasando en su matrimonio, Dios mío, sopla, anima y un rocío fresco sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Impresionante, señores, la gloria es de Dios por los siglos. Aleluya. De los siglos honramos la vida de la pastora. Pastora, nos gustaría saber cómo aquellas mujeres, amén, aquellos ministerios, personas que ahora mismo están viendo este video, si desean comunicarse a sus redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer? Claro que sí, tenemos una página en Facebook que se llama Casa de Oración para las Naciones. Así está, así lo pueden encontrar y con cualquier mensaje o algo nos lo dejan saber y ahí les contestamos. ¿Y la congregación, pastor, dónde está ubicada? Está en Tijuana, México, un poco lejos. Tijuana, México, en la colonia que se llama El Pípila, así se llama. Y ahí aparece, en la página oficial, aparece todo el domicilio, está el cómo llegar y todo. Ahí aparece un teléfono también que se puede comunicar, o igual se puede comunicar a mi número personal también, que ahí, si no me equivoco, ahí está también en la página. Gloria al Señor. Pero sí, ahí está. Amén. Así que aquí estamos para servirles. Amén. Así que ya ustedes saben, rapidito, vaya corriendo a esa página profética, amén, para que esté en contacto con la pastora. Amén. Cualquier pregunta, cualquier situación, lo que sea, lo que Dios le ponga en su corazón, esta mujer de Dios está dispuesto a servirle. Amén. Estuvo conectado contigo tu amigo y hermano evangelista Joselito Pérez. También usted lo puede buscar en YouTube como Joselito Pérez Oficial, y en Facebook y en otra página Joselito Pérez, Joselito el Reino de Dios. Así que
Cualquier cosa que usted quiera invitar a la pastora va a durar un tiempo acá con nosotros en República Dominicana. Así que si usted la necesita, comuníquese con nosotros. Voy a soltar el número rapidito, 829-990-0024. Si se quiere comunicar con la pastora allá, se le enviamos a la iglesia, los pastores que están activos. Sí, porque esa palabra, la iglesia necesita seguir escuchando a Dios a través de esta mujer. Honro tu vida, tu familia, a tu esposo, tus hijos y esa hermosa congregación que van a ver ese video. ¿Cómo se llama la iglesia? Casa de Oración. Amén. Para las Dios naciones. bendiga la Casa de Oración para las Naciones. Recibo un abrazo de parte de este equipo, Amén. Excelencia Cristiana. Dios le manda un saludo, amén, a esa hermosa congregación. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Gracias, Así gracias. que, nada, esto gracias por la invitación. Que esta es su casa, mi pastor. Amén. Amén. Que el Amén. eterno Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Siempre. Amén. Dios le bendiga. Siempre. Shalom, shalom.